Durante años, la historia circuló como un fantasma, fragmentada en susurros. Se hablaba de un yate navegando sin rumbo fijo frente a las costas del Mediterráneo. Se hablaba de diamantes que desaparecían de la circulación real sin dejar rastro en los libros de contabilidad. Y, sobre todo, se hablaba de un silencio proveniente de Riad. Un silencio denso que nunca encajaba del todo con los rumores que recorrían los pasillos oscuros de Londres. Entonces, según múltiples fuentes diplomáticas, ese silencio se rompió. No fue con un grito, ni en una conferencia de prensa, ni con un desmentido oficial. Ocurrió en una conversación cuidadosamente controlada, de esas que nunca debieron salir de las cuatro paredes de una habitación. Porque hay una verdad universal. Cuando el poder habla en voz baja, rara vez es un accidente. La primera señal de alarma apareció en un memorando privado a finales de agosto de 2015. No fue escrito por un periodista buscando fama. Provenía de una consultora de seguridad con sede en Londres, contratada para investigar las asociaciones sociales y profesionales de figuras públicas de alto nivel. El documento no acusaba a nadie. Simplemente, con la frialdad de la burocracia, marcaba una línea breve. Señalaba un tiempo no verificado a bordo de un yate privado alquilado que operaba entre Mónaco y la costa italiana. En aquel momento, el nombre de Meghan Markle no tenía peso real. En los círculos de la industria, era conocida simplemente como una actriz con una visibilidad creciente y acceso a entornos sociales de alto patrimonio. Pero esa distinción era crucial. Las verificaciones de antecedentes para la realeza no están diseñadas para eliminar el escándalo, sino para eliminar la incertidumbre. Y en ese mundo, cualquier vacío, por pequeño que sea, se convierte en un problema. Por supuesto, hay crueldad en cómo se manejan estas cosas. Todo se hace mediante insinuaciones. Nunca hubo una acusación directa, y ciertamente, el nombre del yate nunca se escribió en papel. Esa omisión fue deliberada. Los registros marítimos lo vinculaban indirectamente con sociedades de cartera con sede en el Golfo, con una propiedad en capas diseñada para ocultar. Nada ilegal, nada rastreable, pero con suficiente opacidad para despertar la alarma entre el personal de Palacio, entrenados para ver riesgos donde no hay claridad. Dentro del Palacio de Kensington, el asunto aterrizó en el escritorio de un secretario privado de alto rango. La reacción fue contenida pero firme. Verifiquen la línea de tiempo, identifiquen testigos, cierren la brecha. Pasaron semanas. No apareció ninguna corroboración. Ni fotografías, ni facturas, ni listas de pasajeros que pudieran confirmarse sin la cooperación de entidades extranjeras. Ahí es donde la historia podría haber muerto. En cambio, migró y creció. A principios de septiembre, el rumor había llegado a dos facciones rivales dentro del palacio. El primer grupo, compuesto en su mayoría por ayudantes jóvenes y asesores externos, lo desestimó como una simple exageración social. Argumentaban que los círculos de riqueza se superponen, que los yates albergan a docenas de invitados y que la presencia no implica patrocinio. Pedían discreción. Pero el segundo grupo no estaba de acuerdo. Estos eran cortesanos de carrera y veteranos de seguridad. Habían visto cómo las historias no verificadas se extienden como una enfermedad una vez que alguien entra en el sistema real. Para ellos, la ausencia de pruebas no era un consuelo, era una vulnerabilidad. La tensión se agudizó cuando salió a la luz un archivo separado. Era un cable diplomático marcado como confidencial que hacía referencia a la sensibilidad saudí sobre figuras occidentales anónimas que comerciaban con una supuesta cercanía al liderazgo del Golfo. Una vez más, no había acusación, solo irritación. El cable se originó en Riad. En este punto, el antagonista de la historia se cristalizó. No era una persona, era el oportunismo narrativo. El uso silencioso de la sugestión para inflar el estatus, atraer acceso y moldear la percepción sin rendir cuentas. Y Arabia Saudita no tolera eso a la ligera.
Aunque no se hizo ninguna declaración pública, las fuentes afirmaron más tarde que Mohammed bin Salman había expresado su disgusto privado al ver a los círculos de élite de su país mezclados casualmente con la mitología de las celebridades occidentales. El problema no era con Meghan personalmente. Era la implicación de un favor donde no se había concedido ninguno. De vuelta en Londres, los funcionarios de Palacio se enfrentaron a una decisión crítica: presionar más y arriesgarse a una incomodidad diplomática, o sellar el archivo y proceder. El personal superior de la reina optó por la contención. El memorando fue archivado. El acceso continuó. El compromiso avanzó. Pero el palacio no olvidó. A partir de ese momento, la integración de Meghan se gestionó con mano de hierro. Sus movimientos se registraron con mayor escrutinio. Sus relaciones fueron mapeadas. Esto no era un castigo, era control. Y en los sistemas reales, el control es siempre un signo de desconfianza. El costo humano surgió en silencio. Un ayudante recordó que Meghan preguntaba por qué se rechazaban ciertas invitaciones en su nombre. La respuesta que le daban era logística, problemas de agenda o protocolo de seguridad. La verdadera razón era más simple. La duda había entrado en la ecuación. A medida que se acercaba la boda en la primavera de 2018, las facciones se endurecieron. Aquellos que abogaban por un abrazo total argumentaban que arrastrar rumores no probados a la luz sería destructivo. Los que pedían precaución advertían que ignorarlos sería peor. Finalmente, la reina fue informada, pero solo con un esquema general. Según un ex cortesano, ella hizo una sola pregunta, simple y directa: ¿hay pruebas? Cuando la respuesta fue no, ella cerró la discusión. Esa decisión protegió a la institución a corto plazo, pero también aseguró que la historia nunca se resolviera limpiamente. Porque los rumores no resueltos no desaparecen. Simplemente esperan en la oscuridad. Años más tarde, cuando los puentes entre Meghan y el palacio ya habían ardido públicamente y no quedaba más que cenizas, aquel viejo expediente polvoriento fue reabierto discretamente. No se hizo para acusar a nadie, sino para intentar comprender qué había sucedido. Para entonces, la historia del yate había mutado como un virus. Las fechas habían cambiado, las ubicaciones se habían expandido, y de repente los diamantes entraron en la narrativa. Sin embargo, el origen seguía siendo el mismo: un vacío, un silencio y una potencia extranjera que se negaba a ser utilizada como un benefactor anónimo. Este capítulo no trata sobre culpabilidad o inocencia. Trata sobre cómo las estructuras de poder reaccionan ante la incertidumbre. Y el palacio, como siempre ocurre cuando el riesgo choca con la imagen, se dividió. Un lado priorizaba la protección a través de la fe ciega. El otro, a través de la distancia. Y una vez que la distancia se convierte en política oficial, la confianza rara vez regresa. La primera señal de que el asunto había escalado más allá de un simple chisme de pasillo llegó a Londres a principios de octubre de 2017. No llegó a través de los tabloides sensacionalistas. Llegó por los canales fríos y serios de la diplomacia. Una nota informativa de rutina desde la oficina de Oriente Medio hacía referencia a una creciente irritación en Riad sobre las persistentes insinuaciones occidentales que involucraban la hospitalidad saudí y figuras públicas no identificadas. El lenguaje era diplomático y contenido, pero el mensaje era un grito. Los funcionarios saudíes estaban señalando que su silencio estaba siendo malinterpretado como un permiso. En el centro de ese malestar estaba Mohammed bin Salman, un líder agudamente consciente de cómo la reputación funciona como una moneda de poder. Había pasado años consolidando su autoridad en casa mientras remodelaba la imagen de Arabia Saudita en el extranjero. Lo último que estaba dispuesto a tolerar era ser doblado e insertado en el folclore de las celebridades occidentales sin su consentimiento. Según dos exdiplomáticos familiarizados con el intercambio, la frustración del príncipe heredero
no era con la Casa Real Británica en sí, era con la sugerencia, que circulaba silenciosamente en los círculos de élite europeos, de que el acceso a la riqueza saudí podía implicarse casualmente para elevar el estatus personal de alguien. A los ojos de Riad, eso no era un halago, era explotación. La respuesta británica fue de extrema cautela. Los funcionarios entendían lo que estaba en juego. Arabia Saudita no era solo un socio estratégico, era una relación construida sobre la discreción absoluta. Cualquier percepción de que la familia real permitía la tergiversación del favor saudí arriesgaba una vergüenza diplomática mayor. Dentro del Palacio de Buckingham, el efecto fue inmediato y brutal. Un grupo de cortesanos veteranos, que hasta entonces había estado inactivo y que siempre alineaba la preservación institucional por encima de la comodidad personal, recuperó su influencia. Argumentaron que el palacio había sido demasiado permisivo y que esa ambigüedad no verificada ahora conllevaba implicaciones de política exterior. Frente a ellos estaban los ayudantes más cercanos al príncipe Harry, quienes creían fervientemente que la presión externa no debería dictar la confianza interna. Para ellos, permitir que la irritación saudí moldeara el comportamiento del palacio se sentía como una capitulación, una rendición. La grieta en el palacio se endureció y se convirtió en un abismo. Las reuniones, que antes eran cordiales, se volvieron puramente procedimentales. Las notas se alargaron. Las garantías verbales que antes bastaban fueron reemplazadas por confirmaciones por escrito. Las interacciones de Meghan con dignatarios extranjeros se redujeron drásticamente. Las invitaciones comenzaron a ser examinadas a un nivel generalmente reservado para jefes de Estado. Esto nunca se comunicó como un castigo. Se enmarcó como protección, pero todos los que estaban dentro del sistema entendieron el cambio. Al mismo tiempo, las circunstancias personales de Meghan intensificaron el escrutinio. Su embarazo, anunciado más tarde ese mes, la colocó en el centro del huracán de la atención pública. Las citas médicas en el Hospital St. Mary en Paddington se manejaron con una confidencialidad tan alta que rozaba la paranoia. Los registros de seguridad se apretaron. El palacio sentía que no podía permitirse variables adicionales. Las tensiones humanas surgieron en los momentos más pequeños. Un informe menciona que una vestidora de alto rango objetó una solicitud con respecto a la procedencia de una joya para una aparición en el extranjero. El desacuerdo fue técnico, superficial, pero el trasfondo era la confianza. ¿Qué pertenecía a la corona? ¿Qué había sido regalado? ¿Qué podía usarse sin que se malinterpretara? En los sistemas reales, las joyas no son decorativas, son un inventario simbólico. Los funcionarios saudíes, por su parte, hicieron su posición aún más clara a través de intermediarios. Cualquier sugerencia de que activos, yates, joyas o favores vinculados a Arabia Saudita se hubieran extendido informalmente era incorrecta. Querían que eso se entendiera en privado, para no tener que litigarlo en público. Aquí es donde el silencio se rompió definitivamente. No a través de una declaración, sino a través de la alineación. Los diplomáticos británicos transmitieron al liderazgo del palacio que Riad esperaba que se reforzaran los límites. El mensaje era inconfundible. No permitan que la especulación haga metástasis. No dejen que el patrocinio implícito quede sin corregir. El antagonista ahora tenía rostro, aunque no fuera un villano de película. Era el mal uso de la proximidad, la inflación silenciosa del acceso convertida en autoridad. Para Meghan, esto marcó un punto de inflexión irreversible. Ya no estaba simplemente navegando por el protocolo real o aprendiendo a hacer reverencias. Estaba enredada en una sensibilidad geopolítica que no controlaba completamente. Sus solicitudes eran cuestionadas, sus narrativas revisadas 2 veces, su autonomía reducida. El príncipe Harry se enfureció ante el cambio. Lo vio como desconfianza disfrazada de procedimiento burocrático.
Sus aliados se hicieron eco de esa creencia, argumentando que el palacio estaba permitiendo que fuerzas externas envenenaran la lealtad interna. Pero el campamento institucional se mantuvo firme. Habían visto esto antes. Cuando las potencias extranjeras expresan incomodidad, el palacio responde. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Para principios de 2018, las consecuencias ya no eran solo personales, eran estructurales. El expediente de Meghan, que alguna vez fue un documento delgado y manejable, comenzó a engrosarse peligrosamente. Ya no se llenaba con acusaciones directas, sino con algo mucho más inquietante para una monarquía. Las contingencias. El aire en el palacio se volvió pesado con las preguntas de ¿y si? ¿Qué pasaría si estas preguntas salieran a la luz pública? ¿Qué pasaría si las fuentes saudíes decidieran hablar? ¿Y qué pasaría si alguien, con una lupa, decidiera examinar los registros de las joyas? La reina Isabel II permaneció distante, como solía hacerlo, pero estaba completamente informada. Su preocupación no era el chisme del día ni el escándalo de la semana. Su preocupación era la estabilidad. La monarquía ha sobrevivido 1000 años no por ganar batallas, sino por anticipar las crisis antes de que rompan la superficie. A medida que se acercaba la fecha de la boda, el silencio de Riad regresó. Pero ya no era el silencio de la indiferencia. Era un silencio diferente, uno que ya había entregado su mensaje y esperaba ser obedecido. Dentro del palacio, las facciones ya no discutían sobre si los rumores eran ciertos o falsos. Esa batalla ya había terminado. Ahora discutían sobre la exposición. Un bando creía que la transparencia total neutralizaría la especulación. Creían que la luz del sol era el mejor desinfectante. El otro bando temía que hablar del tema solo lo legitimaría. Ese debate nunca se resolvería, porque antes de que pudieran tomar una decisión, otro elemento entró en la historia. Un elemento mucho más volátil que un yate, los diamantes. Y hay una regla no escrita en Windsor. Una vez que las joyas se convierten en parte de una narrativa, la incertidumbre se transforma en un riesgo institucional. La primera alerta no provino de una cámara acorazada de alta seguridad, vino de un libro de contabilidad aburrido. En febrero de 2019, una conciliación interna de rutina de los registros de joyería real marcó una inconsistencia. No faltaba una corona histórica ni una tiara famosa. Era algo más sutil. Un pequeño grupo de diamantes de alto valor, previamente catalogados bajo uso real discrecional, mostraba una cadena de custodia poco clara. La anotación en el libro no decía perdido, decía reasignado. Pero faltaba algo crucial: la firma de autorización habitual. En el sistema real, esa distinción es la diferencia entre un préstamo y un problema. Las joyas asociadas con la corona no se poseen en el sentido convencional. Algunas pertenecen al monarca personalmente, otras se mantienen en fideicomiso. Algunas son regalos de jefes de Estado extranjeros, gobernados por protocolos tan estrictos que incluso las vestidoras que han servido durante décadas deben consultar a los archiveros antes de tocarlas. Cada movimiento se registra. Cada préstamo se documenta. La ambigüedad es extremadamente rara y por eso esta discrepancia encendió todas las alarmas. En el castillo de Windsor, donde la reina pasaba cada vez más tiempo durante ese invierno gris, un pequeño grupo de personal superior se reunió para revisar los registros. No hubo gritos ni acusaciones de robo. La suposición de trabajo fue error administrativo. Querían creer que era un fallo de papel. Sin embargo, a medida que la revisión se ampliaba, la incertidumbre se profundizaba. Los diamantes en cuestión habían aparecido en entornos públicos, habían sido fotografiados, brillaban en las portadas de revistas, pero su clasificación interna había cambiado sin un rastro de papel claro que lo justificara. La atención se volvió hacia adentro. Algunos cortesanos comenzaron a recordar intercambios tensos meses antes, discusiones sobre la selección de joyas para apariciones en el extranjero.
Recordaron desacuerdos sobre si ciertas piezas eran apropiadas, si eran regalos personales o activos de la corona. En ese momento, esas disputas se resolvieron rápidamente, suavizadas por oficiales de protocolo ansiosos por evitar la fricción. Pero en retrospectiva, esos momentos adquirieron un peso nuevo y siniestro. El palacio, ya dividido, se fracturó aún más. Una facción argumentó que el problema era puramente procedimental, no personal. Decían que la larga costumbre de la reina de regalar y reasignar joyas hacía que la documentación fuera imperfecta por necesidad. Advirtieron que leer malas intenciones en los vacíos administrativos era caer en la paranoia. La facción opuesta no estaba de acuerdo. Creían que este patrón reflejaba las preocupaciones anteriores: acceso no verificado, límites ambiguos, oportunismo narrativo. Para ellos, el archivo de las joyas no era un caso aislado, era acumulativo. El antagonista aquí no era el robo, era una suposición, la suposición de que la proximidad equivalía a permiso, la creencia de que una aprobación informal podía servir como sustituto de un registro formal. En cualquier otra institución, eso podría ser manejable. En una monarquía, es corrosivo. La reina fue informada cuidadosamente, no con chismes, sino con hechos fríos, vacíos, autorizaciones poco claras, reasignaciones que carecían de confirmación. Según un exfuncionario de la corte, su reacción fue controlada pero decisiva. Ordenó que la revisión se contuviera, ninguna investigación externa, ninguna escalada. Esto no era un encubrimiento criminal, era control de daños. A su edad, Isabel entendía algo que su personal a veces olvidaba. Las instituciones no sobreviven si cada verdad se litiga públicamente. Algunas verdades deben ser neutralizadas en silencio. Aún así, la línea de confianza se movió, y esta vez para siempre. A partir de ese punto, el acceso a las joyas se apretó como un torniquete. Las solicitudes requerían autorización adicional. Piezas que antes se ofrecían rutinariamente fueron retiradas de la rotación. Estos cambios fueron lo suficientemente sutiles como para escapar de la atención del público, pero fueron inconfundibles dentro del palacio. Para Meghan Markle, el efecto fue profundamente personal. Ella notó el cambio: menos opciones, más restricciones, explicaciones enmarcadas como preservación, conservación y horarios. El mensaje era indirecto pero brutalmente claro. El margen para la discreción se había estrechado. Esto profundizó el resentimiento existente. Los aliados de Meghan interpretaron el cambio como un castigo, como sospecha disfrazada de protocolo. Señalaron su estatus de forastera, el sesgo inconsciente, una institución incómoda con la disrupción. El campo institucional lo veía de manera diferente. Para ellos, esto era gobernanza. Cuando surge la incertidumbre, el acceso se contrae. Siempre ha sido así. Los diamantes mismos nunca fueron nombrados públicamente. Internamente, su valor era significativo pero no irreemplazable. Lo que importaba era el simbolismo, porque en el sistema real, las joyas no son solo adornos, son el poder hecho visible. Clasificar esto simplemente como un robo sería no entender el sistema en absoluto, sería un error de principiante. Las sensibilidades extranjeras agravaron el problema hasta hacerlo insostenible. Los intermediarios saudíes, que ya estaban profundamente irritados por las especulaciones sobre los yates, trazaron una línea roja definitiva. No querían ninguna asociación con los rumores sobre las joyas. Su mensaje fue tajante: no se han entregado regalos fuera del protocolo, no ha habido beneficencia personal. Cualquier insinuación de lo contrario no era bienvenida. Ese mensaje cayó como una losa de plomo en Londres. El palacio se enfrentaba ahora a un riesgo de múltiples capas: la erosión de la confianza interna, la incomodidad diplomática y la volatilidad de una narrativa pública que se les escapaba de las manos. La salud de la reina, ya frágil en ese momento, añadió una urgencia silenciosa. Ella no estaba interesada en un conflicto prolongado. Su respuesta fue final, tranquila y absoluta. El expediente se cerró. No se resolvió,
Simplemente se cerró, sin acusaciones, sin exoneraciones. Los diamantes fueron reclasificados discretamente. Su estatus se aclaró internamente. Los procedimientos se endurecieron y el acceso se redujo permanentemente. El sistema se adaptó para sobrevivir, pero las relaciones humanas no se recuperaron. A partir de ese punto, la posición de Meghan dentro del palacio cambió drásticamente. Pasó de ser provisional a ser precaria. Sí, ella seguía siendo una duquesa. Conservaba sus títulos, pero la confianza informal, ese aceite invisible que hace girar los engranajes de la maquinaria real, había desaparecido. Las consecuencias humanas llegaron rápido. Las interacciones se enfriaron. Las invitaciones se acortaron. Las decisiones comenzaron a tomarse a su alrededor, evitándola. El príncipe Harry sintió ese aislamiento con dolorosa agudeza. Él lo interpretó como hostilidad pura. Otros, dentro de los muros, lo vieron como algo inevitable. El palacio había elegido la estabilidad por encima de la confrontación. En los meses que siguieron, las narrativas públicas y la realidad interna tomaron caminos opuestos. Meghan hablaba al mundo de sentirse desprotegida y sin apoyo. El personal del palacio hablaba en privado de gestión de riesgos. Ambos creían tener razón. Pero lo que nunca emergió públicamente fue el archivo de las joyas. Y no porque probara un delito, sino porque probaba algo mucho peor para una institución construida sobre la continuidad. Probaba la incertidumbre. Isabel II entendía el peligro de esa palabra mejor que nadie vivo. Ella había visto abdicaciones, escándalos y colapsos. Su instinto siempre fue la preservación, no la vindicación. Para el momento de su muerte, el asunto estaba enterrado en lo profundo de la memoria institucional. No olvidado, sino archivado. Un punto de referencia de advertencia para las generaciones futuras. Esta historia no afirma que hubo robo. No ofrece pruebas criminales. Lo que documenta es una fractura. El rumor del yate introdujo la duda. La irritación de Riad la amplificó. Los diamantes hicieron imposible ignorarla. Juntos, formaron un patrón que el palacio no pudo reconciliar con la confianza. Y en los sistemas reales hay una verdad brutal. Una vez que se retira la confianza, los títulos significan muy poco. Lo que queda es distancia, protocolo y silencio. No porque la verdad sea conocida por todos, sino porque el costo de resolverla se consideró demasiado alto. El poder rara vez habla en público cuando puede corregir el registro en privado. Si valoras la investigación cuidadosa, la historia real y las historias que existen en ese espacio gris, entre la confirmación y la negación, suscríbete ahora. Porque la verdad a menudo no es lo que se prueba en un tribunal, sino lo que las instituciones poderosas se niegan silenciosamente a repetir.